Hola, buenas noches. Estamos aquí comentando un poco, estamos alegres esta noche, ¿eh? Como decíamos, muy buenas noches, bienvenidos al programa Tercer Milenio. Esta noche vamos a hablar de las psicoimágenes, es un método más de transcomunicación, hemos hablado de psicofonías, hemos hablado también, como la semana pasada, de la Ouija, y esta noche vamos a meternos en otro apartado dentro de este mundo de investigación, que son las psicoimágenes. Y para ello tenemos con nosotros a Gemma Moreno, buenas noches, ella es periodista, ya la conocen ustedes. José Luis Tejada, buenas noches. Hola. Es informático, analista y los dos investigadores en el tema de la parapsicología. Y bueno, antes de nada, explicarnos un poquitín qué son las psicoimágenes. Bueno, pues como tú muy bien has dicho, las psicoimágenes es, podemos definirlas como el producto de un método más de transcomunicación, como puede ser el de la Ouija o la escritura automática o las psicofonías. La diferencia entre este y los otros, como puede ser la Ouija o la escritura automática, es que, al igual que con las psicofonías, en esto se trabaja con aparatos tecnológicos. En este caso, con una cámara de vídeo, un vídeo doméstico y una pantalla de televisor. Entonces se disponen estos aparatos de una determinada manera y se obtienen caras, que se supone vienen del más allá. Esas son la definición, ¿no?, de lo que podría ser. Pero para practicar algo, para obtener una psicoimagen, no es tan sencillo, por ejemplo, como una psicofonía, ¿no?, que pones un cassette. ¿Qué método, qué procedimiento hay que seguir para obtener una buena psicoimagen? Como cualquier método de transcomunicación instrumental, se necesita un instrumento. Como bien apuntaba Gemma, el más sencillo puede ser un simple bolígrafo, ¿no?, la escritura automática, la vasografía o Ouija. Y según vamos avanzando, va avanzando también la tecnología y vamos adquiriendo un material con un sistema más sofisticado. Digamos que ahora mismo, en el momento actual que nos ocupa, el culmen de lo que es la transcomunicación instrumental podría ser la psicoimagen. Sería la obtención de imágenes, algunas veces de ellas en movimiento y acompañadas de sonido, mediante dispositivos electrónicos. Evidentemente ahora lo más sencillo para poder ver una imagen es una pantalla de televisor convencional o de otros sistemas, como veremos más adelante con las últimas tecnologías. Básicamente es eso, la obtención de rostros, figuras de personas o animales, como podremos ver en las muestras que hemos traído aquí, e incluso paisajes, de personas, cosas que están ahí, que aparecen en un circuito cerrado de televisión en el cual técnicamente es imposible que esas imágenes estén. ¿Desde cuándo se conoce este tipo de transcomunicación? Hombre, el pionero en este campo siempre se ha dicho que es un tal Klaus Reiber. Este señor, tiene una historia muy peculiar detrás. Perdón, es que tengo la voz un poco mal esta noche, perdonadme. La forma en la que él se dio cuenta de cómo se obtenían este tipo de imágenes en la pantalla de un televisor fue muy curiosa, porque al parecer este señor tuvo una temporada bastante delicada en su vida personal, perdió a varios miembros de su familia y llegó a un punto en que murió su hija Karin, de 19 años, el hombre quedó trastornado y en aquel momento era cuando estaban en auge el tema de las psicofonías no me acuerdo ahora cómo se llama, Dios mío. El pionero de las psicofonías, que fue en el siglo pasado, Jürgenson, exacto, Jürgenson. Y entonces el caso fue que este señor se enteró de la posibilidad de poder contactar supuestamente con personas fallecidas a través de las psicofonías y probó a intentar comunicarse con su hija Karin. Y la cuestión fue que su hija se comunicó con él y le dejó un mensaje en el que decía que ella se encontraba bien, que no se preocupara, pero que había vuelto para decirle el método para que él pudiera volver a verla. Entonces le dio los datos técnicos de cómo debía disponer la cámara de vídeo frente al televisor, cómo debía conectar uno con otro, y efectivamente su hija apareció. Entonces se le achaca a esta persona, indirectamente a la hija muerta, el método para obtener psicoimágenes, pero en fin, a mí es una historia que me parece demasiado fantástica, ¿no? El caso es que fue a raíz de esta persona cuando ya se empezó a divulgar el fenómeno y la metodología. La cámara de vídeo está conectada al televisor, sí, y el televisor, ambos están enchufados a la red. El sistema es bastante sencillo. Yo creo que cualquier persona que nos esté viendo en este momento puede probar a hacerlo. De hecho, nosotros siempre hacemos una invitación en las conferencias en las que damos a que la gente pueda experimentar, y varias personas nos han llamado ya diciendo que han obtenido resultados. El sistema es básicamente el siguiente. Nosotros necesitamos una cámara de vídeo, ¿vale?, una cámara de vídeo doméstico, un televisor y un vídeo normal. Preferiblemente que sea un vídeo que tenga una pausa perfecta, por lo que voy a comentar a continuación. Lo que se hace es, se desconecta de todo el sistema la antena de televisión para evitar que de ninguna forma pueda entrar ningún tipo de señal de radiofrecuencia o de señal modulada de vídeo que pueda generar estas imágenes. De esa forma descartamos en principio
que se puedan filtrar por ahí. También es conveniente que la entrada de antena que tiene el vídeo pues se coloque lo que se llama trampa de radiofrecuencia, que no es ni más ni menos que un conector de antena en el cual se ha cortocircuitado la propia malla con el vivo, para que de esa forma tampoco pueda entrar ruido radioeléctrico por ahí. Y después, y esto es muy importante, la cámara de vídeo debemos colocarla de forma que no sea la cámara la que grabe, sino que la cámara se encarga de emitir imágenes que nosotros extraemos con un cable, la mayoría de las cámaras lo suelen tener, que va conectado al vídeo. El vídeo lo vamos a utilizar solamente para grabar y vamos a reproducir esta imagen que la cámara está captando por la televisión. De forma que si nosotros, una vez que tengamos todo este circuito cerrado, enfocamos con la cámara a una silla, veremos la silla. Una vez que tenemos ya todo el sistema funcionando, en vez de enfocar esa silla, lo que vamos a hacer va a ser enfocar con la cámara la pantalla de la televisión. ¿Qué sucede con este procedimiento? Es muy sencillo. La pantalla del televisor está mostrando lo que la cámara está grabando, pero la cámara está grabando lo que está mostrando la televisión. De esta forma tenemos un circuito que se llama de retroalimentación, por el cual la imagen que nosotros estamos grabando es la misma que está proyectando el televisor. Es un circuito cerrado, con un bucle que tiende infinito. Por la propia óptica de la cámara, que siempre tiende a amplificar un poquito la imagen, lo que estamos haciendo es ampliar infinitas veces ese espacio que hay, que en principio simplemente contiene aire, entre la propia televisión y la propia cámara de vídeo. Evidentemente, si hablamos de distancias que suelen estar entre 1 metro y 40 centímetros, si nosotros no colocamos entre la pantalla del televisor y la cámara de vídeo ningún objeto, ninguna fotografía, ninguna cara, no tiene por qué aparecer. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es grabar estas imágenes en una cinta de vídeo, que es la finalidad que tiene este montaje, el dispositivo del magnetoscopio, el propio vídeo doméstico, lo grabamos en una cinta. Y una vez que está grabado, lo que hacemos es visionarlo fotograma a fotograma, cuadro a cuadro. Estamos hablando de imagen de vídeo. Ya que la imagen de vídeo está compuesta por 24 cuadros, por cada segundo que nosotros grabásemos tendríamos una sucesión de 24 imágenes fijas que darían lugar al movimiento. Pues en estas 24 imágenes, muchas veces en una de ellas, es donde aparece aislada la imagen. Por eso muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y esto no puede ser que se cuele una imagen de televisión o no puede ser que se cuele algo delante? No, porque estamos hablando de una fracción que es el equivalente a 1 partido de 24 segundos. Es una fracción de tiempo muy pequeña, en la cual aparece y desaparece la imagen y que por ese procedimiento queda aislado. Yo, por ejemplo, hablo de nuestra experiencia, puedo decir que, por ejemplo, las imágenes que vamos a ver esta noche están obtenidas después de analizar cerca de 65.000 cuadros. El obtener psicoimágenes no es algo tan sencillo como pueda ser simplemente grabar, ponerse a verlo y encontrarlo. Es un proceso muy tedioso, muy elaborado y en el cual entran una serie de factores hay que tener en cuenta en serie, como puedan ser la propia iluminación, la propia pantalla del televisor, la croma del propio televisor, el tipo de cámara, la óptica, la distancia. Es un proceso muy delicado de ajuste que cuesta bastante poder sintonizar, por llamarlo de alguna forma, y que una vez que se tiene sintonizado, pues se nota que la calidad va ganando y sobre todo la frecuencia de aparición de este tipo de imagen. ¿Qué es el grupo de Luxemburgo y por qué se relaciona con el tema de las psicoimágenes? Bueno, el grupo de Luxemburgo además está relacionado con esa primera persona que te he comentado antes, con Klaus Reiber. Por comentar un poco a grandes rasgos la historia de este grupo, se supone que Klaus Reiber, este señor que obtuvo la primera psicoimagen, pues conocía a una serie de personas que estaban relacionadas con el grupo científico de Luxemburgo, con el estamento científico, y entonces fue a un programa de televisión con la suerte o la desgracia de que divulgó ese tipo de conocimientos que él había adquirido. Entonces, esas personas que él había conocido de los estamentos científicos, junto con varios miembros de la propia televisión luxemburguesa, se unieron y fundaron el grupo de Luxemburgo, que se llama así. Entonces, a partir de ahí lo que hicieron fue intentar desarrollar esa técnica de obtención de psicoimágenes para poder ver de qué se trataba exactamente, qué origen podían tener, diferentes experimentos. Entonces, hasta hoy en día. Eso es el grupo que mayor historia tiene detrás dentro de este tipo de investigaciones. Lo que pasa es que a mí me gustaría puntualizar una cosa, porque parece que cuando uno habla de la transcomunicación instrumental va inherente a ella el nombre del grupo de Luxemburgo, cuando posiblemente, y cada vez parece que está más en boga pensar en ello, fue en Italia donde nació el primer estamento científico para investigar este tipo de imágenes. Y es muy curioso porque nació directamente de la mano de la propia Iglesia, en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. No mucha gente lo sabe, pero hay una cátedra específica que versa sobre parapsicología. Fue ahí donde gente como el padre Pellegrino Ernetti, una persona a la cual yo tengo la suerte de haber conocido,
es un sacerdote, ahora mismo está trabajando cerca de Venecia, en un colegio de huérfanos. Pues en la Segunda Guerra Mundial era electrónico, trabajó en la contienda en el bando aliado y tuvo la suerte de trabajar con los primeros sistemas de detección de radar y con toda la tecnología militar, que siempre es la más vanguardista, ¿no? Bueno, pues a esta persona se le atribuye también numerosas imágenes que, si bien no se pueden tratar de psicoimágenes, como las que estamos hablando ahora, sí incluso algunos las han tildado de imágenes del pasado. Porque, ¿qué sucede? Nosotros estamos captando unas imágenes. De aquí, de nosotros dos como ponentes, no va a salir la opinión de que son imágenes del más allá. Lo que está claro es que son imágenes que no tienen por qué estar ahí. Y ahí es donde nacen las diferentes vertientes. Por un lado estaría la hipótesis de que realmente es algo esotérico, perteneciente al espíritu del más allá, y estaríamos hablando del grupo de Luxemburgo, con las ramas que tienen, por ejemplo, con la Fundación Metasciencia en Estados Unidos, que está directamente relacionado con ellos, o con la fundación que existe en Brasil, la Fundación TCI, Transcomunicación Instrumental, que también sigue este dogma de transcomunicación más ligada con el espíritu y que intenta de alguna forma explicar qué es el más allá en base a las imágenes que recogen. No obstante, como digo, hay grupos, como pueda ser el que hay en Italia, varios seguidores, aquí también en España, que abogan más por una hipótesis a lo mejor menos espiritual y más científica, no voy a decir más seria porque nunca se sabe qué es más serio, que abogan más por el análisis y menos por difundir qué son esas imágenes, ¿no? Más preocuparse por saber cómo llegan aquí, qué son realmente a nivel técnico y cómo poder profundizar más en su contenido que saber cuál es su forma. ¿Se han obtenido psicoimágenes en cámaras de Faraday? Porque quizás la primera impresión que pueda llegar es la posibilidad de que se nos cuele alguna señal por Yo ahí. voy a aprovechar este estupendo programa para hacer apología de lo que hago en todas las conferencias, y para mí es un baluarte, es un estandarte, ¿no? Siempre la gente pregunta lo mismo. Bueno, ¿se han obtenido imágenes en una jaula de Faraday? Sí, se han obtenido una jaula de Faraday. ¿Pero qué es una jaula de Faraday? Una jaula de Faraday es una cámara, en principio, de vacío radioeléctrico. Es una cámara conectada a tierra, donde se supone que no puede entrar nada, que está todo hermético y que funciona. Se han obtenido una jaula de Faraday, se han obtenido en el vacío, se han obtenido ya no solamente hilando el campo radioeléctrico, sino también generándolo, haciendo lo que sería una anticámara de Faraday, ¿no? Tenerlo aislado en una especie de contenedor y alrededor de ese contenedor generar muchísimas interferencias, precisamente para eso, para que si realmente es una onda de radio llegue lo suficientemente deformada como para poder verlo. Y lo que es más curioso todavía, incluso se han obtenido en televisiones que estaban apagadas. Eso es todavía más inquietante, porque bueno, ahora estamos hablando de un dispositivo electrónico que puede amplificar la señal, que puede salir en la pantalla de un televisor, pero también existen casos en los cuales el televisor está apagado, casos en los cuales investigadores han estado intentando obtener algún tipo de resultado, han apagado el televisor, la cámara de vídeo ha seguido grabando y se han obtenido psicoimágenes. Se descartan sombras y demás. Se descartan hay que pensar. Claro, desde luego, hay que buscar siempre los tres pies al gato, ¿no? ¿Y influye el tipo de luz, el equipo técnico que se utilice en la obtención de una psicoimagen u otra? Como antes ha dicho José Luis, todo eso influye muchísimo, sobre todo la distancia a la cual tienes que poner la cámara del televisor y la óptica que utilices con la cámara, una u otra. De todas formas, a mí sí hay un punto, porque eso mejor te lo dejo a ti, que controlas más toda la parte técnica, pero hay un dato muy curioso y es lo que has dicho lo primero, el tema de la luz. Nosotros hemos estado investigando con diferentes luces y es curioso porque cuando pones una iluminación en la habitación que tenga tonos azulados en vez de rojizos, el tipo de imágenes que se obtienen suelen tender a ser más dulces, más expresivas pero más serenas. Sin embargo, cuando utilizas iluminación más rojiza, más fuerte, las caras que se suelen obtener o las imágenes que se suelen obtener son más agresivas, con una cara menos agradable, más de enfado, de rabia, incluso de dolor. Sí. Ese dato es curioso y además, un factor a tener en cuenta. Está también contrastado porque hay que tener en cuenta que cuando se está investigando este tipo de cosas, pues la mayoría de las personas creen que son cosas de locos o que yo, y creo que comparto la opinión con Gemma, lo único que te mueve es un espíritu de saber por qué sucede, ¿no? Independientemente de que es algo que lo esté generando. Eso internamente lo llevamos todo dentro. Y lo que comentaba Gemma es un caso que a lo mejor te desliga más de la parte técnica y te hace pensar en el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Si realmente eso viene de otro plano de existencia, de otra dimensión o del pasado. Por ejemplo, lo de la iluminación es un hecho que hemos podido constatar con otros investigadores, como por ejemplo Pedro Amorós, Inesio Darnell, Alfonso Galeano, que son personas que llevan muchísimo tiempo trabajando en esto y que realmente han podido ver cómo cuando se utilizan bandas de color que están próximos al infrarrojo, digamos que se utiliza para iluminar la banda cromática más baja del espectro visible, las imágenes parece que tienen connotaciones más agresivas.
son más desagradables. Sin embargo, cuando la energía que se está aportando, porque la iluminación es una forma de energía lumínica, ¿no?, está en una banda mucho más alta, cerca del ultravioleta, el caliz que suelen tomar es más agradable, más angelical, y no me gusta utilizar esa expresión, menos agresivo. Es que lo que nosotros pretendemos siempre, que es lo que estábamos comentando antes del programa, en este tipo de campos de estudio, intentar apartar nuestros deseos personales, nuestro espiritualismo, para intentar ser asépticos. El problema que tienen este tipo de investigaciones es que por mucho que queramos, ese factor siempre lo vamos a tener que tener en cuenta, porque es un dato más, estamos trabajando con cosas que no sabemos de dónde vienen y que dentro de las posibilidades de donde puedan venir, una de ellas es que vengan de esferas superiores a nosotros, donde hay otro tipo de vida, y eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque en un principio no lo quieras ver, también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es por lo que dice José, que es cierto, claro, que te echa para atrás, pero bueno, no puedes negarte a pensarlo siquiera, de ¿no? Las propias hipótesis que hay, ¿no? Porque ¿de dónde vienen? Cada especialista, cada investigador tiene sus propias hipótesis. Pues están las hipótesis, por ejemplo, exobiológicas, que hablan que podrían ser imágenes que envían extraterrestres o de civilizaciones más evolucionadas. Luego está la teoría animista, que por ejemplo el señor Mayer, gran amigo nuestro, ha experimentado, ya ha escrito, ha publicado artículos que están en relación con ello, y es que la hipótesis animista aboga porque es el propio experimentador, el propio subconsciente del experimentador, el que de forma involuntaria es capaz de manipular ese sustrato que hay sobre la pantalla, a nivel químico o a nivel psicológico, para generar ese tipo de formas, ¿no? Es el propio experimentador el que de alguna forma está canalizando una energía para que salga ese tipo de formas. Y luego pues están las vertientes en las que nosotros intentamos entrar, ¿no? Que es decir, el fenómeno está ahí, se puede reproducir en laboratorio, cosa que es fundamental para poder demostrarlo ante la ciencia, utilizar el método científico, de forma empírica aislarlo, e intentamos de alguna forma transmitirlo documentado para que la gente que le interese lo pueda ver. No, pero lo interesante, y es lo que me gustaría, y creo que a mí también, que a la gente le quedará claro, es que lo interesante de este asunto, lo bonito que tiene la investigación en psicoimágenes, no es saber de dónde vienen esas imágenes, cuál es su origen. Es decir, eso bajo nuestro punto de vista es secundario. A nosotros en última instancia nos da un poco lo mismo si vienen del más allá o si vienen de Marte o si las provocamos nosotros. El primer paso que hay que dar es saber cómo se produce el fenómeno. ¿Cómo es posible que eso aparezca en la pantalla del televisor? ¿Por dónde se cuela? ¿Por la cámara de vídeo? ¿Por el vídeo? ¿Por la radiofrecuencia? ¿Por dónde entra? Una vez que sepamos eso, será cuando tengamos que pensar cuál es su origen verdadero, si lo produzco yo, si lo produce él o si lo producimos todos. Eso es lo interesante. También con lo que estáis diciendo de la influencia de la gama de la frecuencia de la luz, pues cabe pensar dos cosas, o que con una gama determinada de luz acuden unos espectros determinados o acuden otros, o que están todos y con una gama de frecuencia determinada se ven unos y se ven otros. Claro. Desde luego ya sería hablar, porque siempre a mí el miedo que me da cuando hablo es utilizar a lo mejor un argot demasiado técnico, ¿no? Comentándolo a nivel coloquial como estamos aquí, pues puede parecer muy sencillo. Cuando tú muy bien ya empiezas a hablar de gamas de frecuencia, bandas de energía, empezamos a hablar ya de fotones, de masa cuántica, empezamos a hablar de ese tipo de cosas, es cuando realmente te das cuenta, que a mí personalmente es lo que más me llama la atención, que realmente de esto hay una ciencia y que realmente detrás de esto hay un conocimiento que es necesario ver, porque son muchísimos los factores. Puede influir incluso la temperatura, la óptica, la distancia, la gama cromática, incluso la velocidad de obturación que estemos utilizando. Se esconden muchísimas cosas detrás que, como, por lo menos en mi opinión, como tú muy bien apuntabas, da la impresión de que realmente nosotros estamos sumergidos en un espacio y un tiempo muy delimitado, pero que estamos cohabitando no con seres, sino con información. Nosotros estamos en esta sala y estamos rodeados de un montón de ondas de radio, y no estamos oyendo la radio. Estamos rodeados de un montón de bandas de energía, de colores que no podemos ver. Sin embargo, están aquí. Necesitaríamos unas gafas especiales, un receptor de radio que funcionase como modulador para que lo pudiésemos ver. La impresión que da es eso, que nosotros somos capaces de sintonizar de alguna forma cambiando de banda de energía, que en este caso es simplemente excitando, dejando de excitar una serie de partículas que salen a gran velocidad de la última órbita de los átomos. ¿Y qué opinan los ingenieros en este tipo de materias? Porque los científicos tienen que dar alguna opinión. Es decir, imagino que tendrán una explicación para todo, porque siempre la suelen tener, ¿no? Sí, aunque choque bastante con lo que vosotros... Es que la mayoría, eso es imposible. Ya. Claro. Lo tiran por tierra, ¿no? De todas formas, sí hay conversaciones interesantes. Sí. Yo siempre, cuando damos una conferencia, estoy recordando la última que vimos, que ya impartí en Madrid.
que era muy curioso porque fue una conferencia que dimos, me tocó con Manuel Berrocal y Enrique de Vicente y no me acuerdo qué era gente que hablaba más o menos de esto, ¿no? Y yo estaba ahí en mi rinconcito porque siempre tengo la mala fama de ser demasiado técnico hablando, y siempre cuando va algún profesor de facultad, algún químico, algún físico, algún electrónico, te ven comentar de estas cosas y dicen, bueno, pues este que parece que sabe algo, vamos a tirarle a este de cosas que nosotros sabemos. Y es triste porque yo creo que lo que nunca debe hacer un científico, científico o persona relacionada con la ciencia, es negar algo sin conocerlo. Y la mayoría de las veces, por desgracia, la ciencia se cierra. Simplemente comentar esto, muchas personas que nos estén viendo ahora dirán, no, están locos a lo que se dedican. No, todo lo contrario, es simplemente curiosidad. Y yo creo que la ciencia en este campo tiene muchísimas cosas que descubrir. Y de hecho, a mí me consta que hay auténticos laboratorios que están trabajando en esto. Pero a lo mejor que una compañía como los laboratorios Bell en Estados Unidos, en su día fueron los que patentaron el transistor, dijese ahora mismo que está investigando sobre transcomunicación, les haría perder accionistas por todos lados, no voy a decir por un tubo. Perdieran un montón de gente por tacharlos como poco serios, pero me consta que multinacionales como por ejemplo la propia Sony está trabajando de alguna forma en este sistema, porque si realmente, como algunas personas apuntan, puede ser una forma de captar esa energía que queda impregnada en el ambiente y que cuando se recompone puede mostrar escenas del pasado, evidentemente estaríamos hablando de la máquina del tiempo, lo que se llamó en su día el famoso cronovisor del padre Pellegrino Ornetti, que era el hombre que estábamos hablando, con el cual yo pude hablar, y que se supone, en unas imágenes que se publicaron en la revista Más Allá, con una máquina parecida a la que estamos hablando, fue capaz de fotografiar la cara de Cristo en la cruz. Estamos hablando de un sacerdote que dijo eso y que mostró las imágenes delante del Vaticano. A raíz de su intervención pública, este hombre desaparece inmediatamente del clero, se recluye en un orfanato y se dedica a cuidar a hijos huérfanos de marineros. A lo mejor tiene su vertiente comercial y la ciencia hoy, por desgracia, se mueve por intereses económicos. No me cabe la menor duda que se esté investigando. Vamos a volver a las psicoimágenes. Sí. ¿En qué consiste la teoría de ahorro energético? Bueno, vamos a ver, seguro que muchos de los telespectadores estarán acordando el programa a que también fuimos invitados para hablar de Belmez, en el cual pues, en esta casa de Jaén aparecían en el suelo una serie de caras. Bueno, pues cuando estuvimos hablando de estas caras que aparecían en el suelo, explicamos un curioso fenómeno que se daba en estas caras en concreto, y era que en una misma figura, en una misma imagen, había varias imágenes metidas. Por ejemplo, si aparecía la cara de una mujer, en el pelo aparecía otro pequeño rostro. Las propias imágenes conformaban más imágenes. Bien, la teoría del ahorro energético está directamente relacionada con esto, con este fenómeno del que estamos hablando de Belmez, y es porque cuando tú obtienes una psicoimagen, es decir, un fotograma en el cual hay información que presumiblemente tiene una psicoimagen, te encuentras que, al igual que pasa en Belmez, un rostro puede configurar otros rostros o puede configurar una silueta de una figura o un animal, se van conformando. Entonces, la posible explicación que tiene esto, y concluyo con lo que me has preguntado, es que quizá en la intervención de quien quiera que sea en este plano, a través del televisor y de los métodos que nosotros utilizamos para verlos, le sea muy costoso. Simplemente rescatar esa información puede que sea muy costoso. Entonces, cuando tú la estás obteniendo, generalmente la energía va como por ondas, ¿no? Entonces lo encuentras en una... Me estoy haciendo un lío. No, sí, es que es difícil. Es que es difícil de explicar. Sí. Es algo así como si a mí me cuesta mucho explicar esto, por ejemplo, y en vez de estar haciéndome el lío que me estoy haciendo, te lo digo en una frase. Cuando algunas de estas entidades, vamos a suponer que son entidades, si quieren aparecer en la pantalla de nuestro televisor, en vez de aparecer una por una, lo que hacen es aparecer todas juntas, conformando en una sola imagen varias imágenes, un poco como Belmez. Por ejemplo, así, ¿no? Decir lo que está diciendo Gemma, venir alguien y decir lo mismo que está diciendo Gemma, aprovechar lo que tú estás diciendo. Exacto. Para comunicar que tú piensas lo mismo, ¿no? Aprovechar Lo que pasa es que Gemma ahí está tocando su parte, ¿no? Que es la parte más espiritual y más humana. Y ahora me voy al otro lado, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, la parte técnica. Estábamos hablando antes de sintonía, cuando hablábamos de la luz. Por la experiencia que yo tengo después de 7 no, ya son 8 años investigando el fenómeno de la transcomunicación instrumental aplicada a la imagen, lo que da la impresión es que, de alguna forma, la sintonía que nosotros obtenemos con esta, voy a llamarlo dimensión porque plano no me gusta, con esta supuesta dimensión, es cíclica, digamos que viene como a oleadas.
Nosotros podemos ajustarla variando la luz, variando el enfoque, la velocidad de obturación, incluso la energía, ¿no? Porque hay veces que si se utiliza una placa calefactora dentro, todos sabemos que si es de estas incandescentes está emitiendo también una serie de energía infrarroja, pues podemos modularlo, pero también podemos hacer de alguna forma o analizar que las imágenes nos van llegando con cierta cadencia. Y la experiencia muestra que es una onda senoidal, en la cual se empiezan a obtener muy poquitos resultados y poquito a poco vamos obteniendo mejores resultados, cuadro a cuadro, hasta que aparece una imagen central en la que parece que toda la información se nos está mostrando. Y poquito a poco vuelve a desaparecer, para volver otra vez a volver a sucumbir, ¿no? A tener más. Es un poquito la forma que tiene de llegar, ¿no? Es una energía que llega como oleadas, y de ahí que cuando salga serían muchísimas caras, muchísimos rostros, incluso como podremos ver ahora en algunas imágenes, veremos un fotograma donde aparecen 3 caras, un torso, un primer plano de un rostro femenino. Suele ser bastante... Una pregunta muy breve. Pues se me ocurre ahora mismo decir, por ejemplo, en el caso de las psicofonías, ¿os acordáis que hemos hablado en alguna ocasión cómo las baterías se descargan en el lugar donde se obtienen las psicofonías? ¿Ocurre algo similar cuando estáis obteniendo psicoimágenes? ¿Hay una absorción de energía, por ejemplo, de las baterías? Claro, lo que pasa es que aquí, esa pregunta es muy buena. No hay, te voy a decir por qué, porque no se utilizan baterías, estamos hablando de televisiones y de magnetoscopios, pero sí hay un consumo bastante fuerte de energía, porque cuando nosotros estamos efectuando este tipo de experiencias, lo suyo no es alimentarlo con baterías. Y digo, no es lo suyo entre comillas, lo ideal sería hacerlo con baterías para evitar que cualquier tipo de ruido radioeléctrico entrase por la propia red de alimentación. Pero bueno, para eso ya utilizamos nosotros un sistema estabilizado que nos genera este tipo de filtrado. Sin embargo, sí es muy interesante ver cómo si todo el equipo, vamos a suponer que consuma 600 miliamperios, no llega al amperio, hay determinadas veces en las cuales, precisamente cuando más información se está captando, es cuando se generan determinados picos. Y habrá a lo mejor personas que nos estén oyendo que conozcan el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y digan, bueno, eso puede ser porque a lo mejor hay más blanco en la televisión, el tubo de imagen de la televisión es un componente muy sofisticado que genera una serie de electrones, que eso necesita un campo eléctrico muy fuerte, aparte de unos campos magnéticos, y a lo mejor cuando aparece la cara es cuando aparece el blanco y eso genera un pico. Estadísticamente no. Tener la televisión en croma completamente en blanco saturado no llega ni a asomarse al pico tan exagerado de consumo, y que curiosamente suele durar el mismo tiempo que el cuadro de una televisión. Estamos hablando de 1 partido de 24. Muy bien, pues nos vamos a ir a publicidad. Le vamos a recordar que dentro de unos minutos estaremos nuevamente con ustedes y vamos a ver esas psicoimágenes fruto de vuestra investigación, pues dentro de unos minutos. No se vayan. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Buenas noches de nuevo, volvemos otra vez al tercer milenio a seguir hablando de psicoimágenes. Y yo estaba comentando con nuestros invitados en el periodo de publicidad si existen algunos otros registros que se hayan podido recoger, por ejemplo, pues en una cinta de vídeo, en una cinta de película, una cinta de cine, que puedan considerarse también como psicoimágenes. Hombre, si la definición que hacemos es psicoimagen, como imagen psíquica, sí existen muchos casos, ¿no? Por ejemplo, existen teleplastias, habría que hacer una diferenciación entre psicoimagen y teleplastia. Teleplastia es una imagen espontánea que aparece en una superficie. Y claro, por extensión de la propia definición, existen imágenes que aparecen, como comentábamos antes, en televisores que están apagados. A nosotros hace poco nos han hecho llegar una fotografía que hicieron en una casa, estaban celebrando un cumpleaños, una tertulia familiar,
Y bueno, se hizo la típica fotografía, la televisión estaba apagada y sin embargo en la televisión apareció un rostro que no pertenece a ninguno de los que estaba allí, que por la propia ubicación de la cámara y por la luminosidad que había en el entorno no puede pertenecer a un reflejo de una persona con rasgos femeninos bastante degradados, ¿no? Y que apareció plasmada. Y luego, pues por ejemplo, existen casos como el que estábamos comentando a micrófono cerrado, el caso de Ted Serious. Bueno, es un personaje bastante controvertido que, bueno, en Estados Unidos, a mediados de los años 50, si mal no recuerdo, pues era capaz de plasmar su propio pensamiento sobre una película fotográfica en una cámara Polaroid de estas que había al principio, ¿no? Y este señor lo que hacía era colocarse la cámara sobre la sien, sobre la cabeza, pensar en una imagen, disparar, y parecía que salía plasmada esta película. Lo que pasa es que, bueno, es bastante controvertido el caso porque después, cuando se ha intentado indagar sobre la verdadera historia de este señor, había datos que chocaban bastante con un método científico, ¿no? Y es que, por ejemplo, necesitaba beber una botella de vodka entera antes de la experiencia para que funcionase. Y luego había un dato que últimamente se está estudiando bastante, y es que utilizaba entre su propia frente y la cámara fotográfica un tubito de cartón negro que él llamaba gizmo. Era su fetiche, ¿no? Él decía que necesitaba que entre su cabeza y la cámara fotográfica hubiese un soporte para poder canalizar la energía. Y parece ser que mediante experimentos que se han hecho no se descarta la posibilidad, no se puede descartar la posibilidad de que hubiese insertado en ese gizmo fragmentos de película, diapositivas, a grosso modo, conteniendo estas imágenes. Lo que pasa es que volvemos a darle la vuelta, ¿no? También hay análisis que dicen que esas imágenes que aún se conservan, que se ha publicado bastante sobre ellas, contienen una serie de defectos que parecen ser achacables a efectos de interpretación, como por ejemplo, bueno, pues este señor, en una de las fotografías que tiene más espectaculares, aparece un avión, un triplano, muy parecido al que utilizaba el Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, y analizando lo poquito que se ve, porque son esas imágenes muy borrosas, tiene una serie de defectos que no existen en ninguna fotografía, sino que son más bien achacables a la interpretación que este señor daba. También existen unas fotografías muy curiosas de la Plaza Roja de Moscú, donde se pueden ver, bueno, pues una serie de ermitas, de edificios que hay por allí, y sin embargo tiene defectos, ¿no? Como que los campanarios no son redondeados, son cuadrados, una serie de desenfoques de árboles que no están donde tienen que estar y que supuestamente pues podrían haber sido generados por su propia mente, lo que nos ayudaría a apuntar que realmente se trata de una imagen psíquica. Bien, pues volviendo a las psicoimágenes que estamos estudiando aquí esta noche, ¿estas psicoimágenes tienen movimiento, tienen sonido o son, por el contrario, imágenes estáticas? Bueno, en la línea de investigación que nosotros llevamos hemos obtenido imágenes en movimiento, pero en el sentido de que al analizar un fotograma y después otro fotograma, vemos que la imagen que aparece en el primero, en el segundo está algo movida. Aquí hay que decir que en la medida en que nosotros tenemos el problema de que de momento las imágenes tienen que ser grabadas primero para poder ser visualizadas, el movimiento en sí es imposible de ver. Tienes que pasarlo fotograma a fotograma para poder apreciarlo. Es decir, las imágenes no es que salgan en la pantalla como ahora mismo están saliendo las de este estudio y nosotros nos movemos y la gente que nos ve el movimiento. No es así. En la medida en que se graban y hay que verlo fotograma a fotograma, se ve movimiento, lo que pasa que no de continuo, ¿no? Y sí hay imágenes que de hecho hemos traído algunas en las que sí se aprecia en un determinado fotograma la cara así y en otro determinado fotograma la cara un poco más ladeada. Es que tenemos que tener en cuenta que para que exista movimiento y para que nosotros lo apreciemos en un televisor, un movimiento de un segundo, que es una fracción muy pequeña de tiempo, tenemos que tener una secuencia de 24 imágenes una detrás de otra. Entonces esto, si ya de por sí es difícil obtener una psicoimagen, cuanto más obtener 24 una detrás de otra. Y tendríamos un segundo. Viene a colación de lo que comentaba si se han obtenido también psicofonías. Evidentemente en un segundo no se puede transmitir información acústica demasiado veraz como para que nosotros la podamos escuchar. Sin embargo, sí es muy frecuente que no en esa propia cinta de vídeo, sino si se utiliza una grabadora de audio normal y se esté ubicada cerca de donde está el experimentador realizando este tipo de historias, sí se cuelen y se graben psicofonías. De todas formas, sí hay grupos de investigadores, como el que ya hemos mencionado varias veces de Luxemburgo y aparte otros de carácter más privado, que sí dicen haber obtenido imágenes en movimiento en las cuales se puede apreciar el movimiento directamente sin tener que estar parando y a la vez que están acompañadas por sonido. Se dice, por ejemplo, que una vez se obtuvo una psicoimagen de una chica que estaba delante de una playa, delante del mar, y al parecer pues lanzaba un beso a la pantalla, ¿no? Y se veía perfectamente cómo movía su mano lanzando el beso.
Personalmente, bajo mi punto de vista, y creo que el tuyo también, el problema que tiene este tipo de investigaciones es que al no mostrar la metodología que se sigue para obtenerlas, para mí deja mucho que desear, ¿no? O sea, para mí tienen menos credibilidad que si me dijeran que no tienen tanto movimiento y sin embargo es una imagen fija. ¿Y colores? ¿Se ven a color? ¿Se ven en blanco y negro? Bueno, es que ahí entramos con lo que serían las últimas tecnologías que se están aplicando. En principio, y es un dato a tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de tener una cámara de vídeo y un televisor, no se sabe todavía demasiado bien por qué. Si este televisor es en blanco y negro, y digo blanco y negro, no vale un televisor en color que le hayamos quitado la componente de croma. Los resultados suelen ser mucho más espectaculares. Incluso me atrevería a decir, por la experiencia que nosotros tenemos, que si ese televisor es un televisor de los antiguos, que utilizaban el tubo de imagen completamente curvado, ¿no? Estas pantallas que ahora Trinitron cuadradas, con una tecnología muchísimo más sofisticada, el resultado es muchísimo más espectacular. Cuanto más sencilla sea la pantalla del televisor, mejor. Y si es en blanco y negro, todavía mejor. Pero sí, se están obteniendo psicoimágenes en color y no solamente sobre pantallas de televisor, sino también hay experiencias de personas que en vez de utilizar una televisión con un tubo de imagen, están utilizando proyectores de vídeo y están obteniendo psicoimágenes, ¿no? Es bastante interesante. Y luego ya, eso lo podemos tratar más adelante, las nuevas tecnologías, que cada vez, como en todo, se están informatizando más, permiten obtener resultados asombrosos, porque permiten analizarlo en tiempo real. Hemos visto que el proceso es grabar, parar el vídeo, analizar la imagen, fotograma a fotograma y poder verlo. Últimamente la tecnología está permitiendo que todo ese proceso tan tedioso se haga de forma automatizada y en tiempo real, lo que permitiría tener el bucle de retroalimentación entre la pantalla del televisor y la cámara de vídeo y tener conectado un ordenador que mediante un sistema de captura de imágenes y de análisis muy rápido, combinando siempre tecnologías RIS bastante complejas, es capaz de aislar esas imágenes que pueden obtener información y mostrarlas una detrás de otra, incluso en 3 dimensiones. Estamos hablando de una tecnología que ahora mismo maneja muy poquita gente, ¿no? Es casi más una utopía sobre el papel que una realidad. Bueno, pues antes de pasar a las imágenes, otra pregunta. Cuando vosotros os colocáis delante de un televisor con vuestra cámara de vídeo, ¿colocáis los instrumentos y ya está? ¿O hacéis algún tipo de pregunta, alguna invocación? ¿Cómo empezáis una sesión de...? Bueno, es que aquí viene el problema que comentábamos antes. Lo ideal sería que nosotros, asépticamente, llegáramos, colocáramos nuestros instrumentos, pusiéramos a grabar y simplemente fuéramos meros observadores. El problema es que muchas veces te planteas eso que has dicho tú, bueno, quizá haya que hacer una invocación, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos trabajando con un método de transcomunicación, igual que la Ouija, igual, o al menos en un nivel parecido, ¿no? Entonces vamos a probar a hacerlo. Si hay gente que dice que haciendo invocaciones los resultados son mejores, e incluso no solamente a nivel de imagen, sino también a nivel de sonido si pones una grabadora. Bajo mi punto de vista yo creo que es un factor importante, aunque nosotros de momento no lo utilizamos mucho, y te voy a decir por qué. Es un factor importante porque hemos probado a intentar quitarnos de la cabeza el que eso esté grabando, intentar desvincularnos totalmente del fenómeno, y no se ha obtenido nada. Es decir, hemos llegado incluso a poner un temporizador para que se active todo el sistema él solo e irnos a dar una vuelta sin saber cuándo se va a disparar. Y es frustrante porque es precisamente cuando no obtienes nada. Parece que sí hay una relación entre tú y lo que estás obteniendo. Parece que sí es necesario hacer, no una invocación, pero al menos que estés presente. Entonces es un... Antes hablábamos, por ejemplo, que es necesario una luminosidad, aportar una energía de forma exterior. Desde luego, si estamos allí presentes y estás trabajando sobre el propio experimento, estás aportando de alguna forma una energía, ¿no? Ahí estaría ya en pensar si realmente es a nivel consciente el estar hablando de que, bueno, canalizamos energías o atraemos espíritus, o si realmente lo que estamos haciendo es aportar nuestra propia energía térmica o ese tipo de energías tan raras que ahora mismo no se sabe muy bien cómo funcionan, pero que están ahí, como las que se captan con la cámara Kirchner. ¿Quién te dice a ti que no seamos también una especie de antena, ¿no? De hecho, muchas veces cuando pones eso es lo que yo radio... quería preguntar, que precisamente fue el comentario que nos hacía la semana pasada Francisco Azorín, y era la necesidad de que en una sesión de Ouija estuviese presente un medio, en un canal que hiciese posible pues esa transcomunicación. ¿Habéis probado alguna vez utilizar algún medio, alguna persona con facultades mediúnicas que potencien la aparición de psicoimágenes? Hombre, a nivel de psicoimágenes no hemos utilizado a una persona canal. Lo que sí hemos intentado ha sido utilizarlo en sitios que de alguna forma estaban siendo testigos de fenómenos anómalos, ¿no? Típicas casas que te dicen, bueno, es una casa encantada o hay un fenómeno poltergeist muy fuerte, y realmente tampoco hemos obtenido nada.
En psicofonías sí hemos utilizado ese medio y han sido los resultados francamente espectaculares. Lo que pasa es que tal vez por la propia logística que hay que desplazar para hacer este tipo de experiencias y porque a nosotros nos gusta muchísimo tenerlo todo muy controlado, todavía tenemos esa cita pendiente, esa deuda con la parapsicología ortodoxa de tener un canal que de alguna forma nos pueda facilitar la comunicación. Y otra cosa también típica en algunos sistemas de transcomunicación es el hecho de poder trasladarse a un sitio que tenga condiciones, que reúna condiciones, para que potencien, ¿no? Vosotros cogéis los equipos y os vais, por ejemplo, a una casa abandonada. Ese es el problema. Lo ideal sería que cuando surgiera algún caso de una casa en la que alguien cree ver algo y nos ofrece el ir, pues nosotros pudiéramos llevar nuestros equipos de sonido, equipo de vídeo, equipo de todo, para tenerlo todo controlado, como dices tú, y aparte para poder experimentar en todos los sentidos. Pero piensa también de lo que estamos hablando. Imagínate, sale un caso en Sevilla y bájate con todo, con los ordenadores, con todo, es muy difícil. Una idea, nosotros cuando bajamos necesitamos una furgoneta hasta arriba y estamos desplazando un equipo que puede tener un costo de aproximadamente 5 millones de pesetas. O sea, simplemente la mesa de mezclas que utilizamos ya no cabe en un coche normal, ¿no? Tienes que bajar cámaras de vídeo, tienes que bajar cables, mesas de mezclas, micrófonos, bueno, luego llevas contadores, monitores, magnetómetros, llevas muchísimo equipo. Entonces lo que te interesa la mayoría de las veces es llegar y empezar a grabar deprisa. Más que nada porque la mayoría de las veces el testigo no te deja estar más tiempo. Y el propio enclave, el estar grabando psicoimágenes, haciendo experimentos, tener que visionarlo, sí se suele hacer. Pero la verdad es que hay que reconocer que se necesitaría de alguna forma conseguir lo que estamos nosotros intentando ahora, ¿no? A nivel particular, y es meter todo ese equipo en una maleta con una camarita muy pequeña, una pantalla de vídeo muy pequeña, de forma que eso lo lleves con un asa, lo coloques encima de una mesa, le des un botón y grabe. Porque realmente es difícil darte una lámpara que emite infrarrojo, estar midiendo que la pantalla esté cerca, que esté lejos. Claro, no vale la intuición ni la experiencia, tienes que ver el resultado y respecto a eso ir corrigiendo, ¿no? Para grabar muchas veces 5 minutos, estamos hablando de 5 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, estaremos hablando de 24 fotogramas por segundo, ¿no? Estamos hablando de una cantidad grandísima de imágenes. Simplemente grabar un minuto son 60 segundos, que si lo multiplicamos por las 24 imágenes que tiene cada segundo, te da para estar sentado 1 hora y media, 2 horas, pasando fotograma a fotograma buscando algo, ¿no? De todas formas, la ventaja entre comillas, que presenta la psicoimagen respecto a otro tipo de investigación en este sentido, es que, bueno, si con las psicofonías, por ejemplo, parece que si no sales a un sitio en el cual haya sucedido algo, no obtienes nada, y en casa no obtienes nada de ninguna manera, con las psicoimágenes pasa un poco lo contrario, ¿no? En casa sí obtienes cosas y puedes experimentar con la luz, con la temperatura, con lo que te dé la gana. Que luego sales a un sitio y tienes posibilidad de llevarte el equipo, pues mejor que mejor. Pero bueno, la línea que nosotros estamos llevando de momento con el tema de psicoimágenes es trabajo en de casa, laboratorio. Trabajo de laboratorio. La verdad es que estaría bien a la hora de investigar la transcomunicación el poder englobar una investigación, es que eso es llevar, ideal. Por ejemplo, hacer una sesión de Ouija, coger psicofonías, coger psicoimágenes. Además, recuerdo precisamente con Paco Azorín, con el invitado que tuviste la semana pasada, que bueno, tuvimos la suerte de que el año pasado en las conferencias Luz del Pardal que se organizaron en el Hotel Los Llanos de Albacete, a las cuales tú también viniste, pues este señor vino como oyente y nosotros pues yo le conocí ese día. Y recuerdo que estábamos cenando y decía eso, es que lo ideal, Gemma, sería que imagínate que saliera un caso, me da igual, en Burgos, de una casa encantada. Pues que vosotros como especialistas en la parte técnica fuerais para allá y nosotros a lo mejor especialistas en la parte más mediúmnica fuéramos también para allá e intentáramos entre todos establecer una comunicación más global, ¿no? No una comunicación más global, sino una investigación global, multidisciplinar, ¿no? Para intentar ver hasta qué punto se puede conocer el origen de eso, para entre todos poder llegar a una conclusión. Sería lo bonito, ¿no? La verdad que tenía razón, ¿no? No sé si algún día se lleva a cabo, ¿no? Si alguien nos está viendo y a lo mejor tiene en su casa o algo así, algún fenómeno digno de investigar en este sentido y no tiene problema, es lo que todo investigador sueña, ¿no? Haría un llamamiento a todas esas personas que puedan tener conocimientos, profesores de institutos, de facultades o gente que a nivel personal tienen conocimientos de física, de química, de psicología y tienen inquietudes por este tipo de fenómenos, que se pusiese en contacto con nosotros, porque lo que realmente hace falta en investigación es menos periodista, menos divulgador de fenómeno y más gente que lo investigue, pero que lo investigue de forma abierta, porque la mayoría de las veces estamos acostumbrados a conocer a fulanito de tal y menganito de cual, que obtiene unas imágenes que son la repera,
pero que nadie sabe cómo las obtiene ni dónde las obtiene. Aquí lo que interesa es que esto se haga más llano para todas las personas y que cada uno aporte su granito de arena. Y además que es que ahí está el quid de la cuestión. Si tú como psicólogo puedes aportar tu punto de vista y yo como informático puedo hacerlo, pues se conseguirán más cosas, ¿no? Es por lógica. Bueno, pues vamos a ver esas psicoimágenes que habéis traído de Albacete, vuestra cosecha, y la vais a ir explicando. Vamos a ir viendo una a una, a ver si nuestros compañeros nos ponen la primera. Ahí estamos viendo la primera de ellas. Bueno, esta es de las que se obtuvieron en el inicio, ¿no?, de la investigación, y que muestra perfectamente lo que comentábamos antes, que es el efecto del ahorro energético, también llamado efecto Belmed, ¿no? En principio, esta es una fotografía de un fotograma de lo que aparecía en un televisor. El televisor aparecía tal y como lo estamos viendo ahora. En principio, y sin ningún tipo de proceso, ahí vemos que están encuadrados 4 rostros masculinos, y que en la parte superior derecha vemos una persona que parece de bastante edad, con calva, con una posición facial bastante desagradable, y luego pues podemos ver adyacente a ellos otra serie de rostros más pequeños y que están como velados, ¿no? Están entre esa maraña de luces y sombras que aparecen. El 90% de las psicoimágenes suelen aparecer así. Ahora es cuando entra en juego el análisis posterior que nosotros tenemos que hacer. Ese es un primer plano, todavía sin analizar, de este rostro que mencionaba anteriormente, y que yo creo que a la vista está de que no se puede tratar de un conjunto de luces y sombras, o como mucha gente dice, ¿no? Eso puede ser como las nubes, que te pones a mirarle y aparece, ¿no? Realmente cuando uno se pega mucho tiempo mirando este tipo de secuencias es cuando realmente aprende a obtenerlas y a poder analizarlas con toda su forma. La verdad es que es tétrico, ¿no?, la imagen esa. Es bastante tétrica, es una imagen casi post-mortem, me atrevería a decir. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es uno de los primeros análisis que se suelen hacer con este tipo de imágenes. Y ahora aquí hay una cosa que me gustaría dejar muy claro y voy a aprovechar esta ocasión para hacerlo. Estamos acostumbrados a ver en las revistas e incluso en televisión últimamente imágenes que son espeluznantes, que son increíbles, de rostros completamente perfilados, con color, con una serie de morfologías que casi parecen humanas. Hay que diferenciar muy bien el proceso de retoque informático y el proceso de análisis. Me explico. Si yo cojo esta imagen que acabamos de ver, la coloco en un programa informático de los que ya todo el mundo manejamos, Photoshop, Paintbrush, CorelDRAW, y me dedico a ponerle colorcitos, a recortarle la parte que me interesa, pegarle otra, ponerle un fondo, al final tengo Walt Disney, o sea, hago una película de dibujos animados. Eso es diferente al proceso que estamos viendo aquí. Es un proceso en el cual al ordenador se le dice lo que tiene que hacer y el ordenador lo hace solo. Me explico. Si yo le digo al ordenador que me tiene que quitar todos los tonos rojos, me va a quitar el tono rojo en toda la fotografía, en toda la imagen, no en la zona en la que yo quiero que me los quite para que salga mejor. Nosotros lo que intentamos hacer para aislar imágenes como la que acabamos de ver es precisamente eso. Que el análisis sea completo, desde el primer píxel del primer cuadro hasta el último píxel del último cuadro, de forma que si realmente transporta una serie de información coherente, permanezca. Si no permanece, no vale. La imagen que estamos viendo ahora, que se veía en tono grisáceo, es el resultado de una ecuación matemática que nosotros aplicamos directamente sobre esa fotografía. Este proceso, que se parece mucho al emboss o el efecto 3D que tienen algunos procesadores de gráficos, no es tal efecto. Nosotros lo que estamos diciendo es que dividiendo o clasificando cada uno de los puntos que compone la imagen, asignándole un valor matemático, que nos recorte y nos deje solamente permanecer en pantalla los que cumplen unas determinadas características que pueden ser de luminosidad, características que pueden ser de color, ese tipo de cosas que el ordenador va a hacer de forma automática, no retocando nosotros punto por punto. Y si cogemos esa fotografía que veíamos antes y aplicamos este proceso informático, vemos cómo realmente queda un rostro en primera imagen, que me permitirá una comparación. Es una imagen muy parecida a la que se ha obtenido en análisis similares con el Santo Síndrome, con la sábana santa. Me estaba recordando a mí también. Bien, esa es la misma imagen que... Esa es la misma imagen sin procesar, y a continuación está la imagen procesada. Muy bien, pues vamos a ver la siguiente. La verdad es que, bueno, pues... Queda claro que no es casualidad. Claro, es inquietante, ¿no? Es otro de los rostros que aparecían en la secuencia anterior. Nosotros lo hemos bautizado como el ruso, porque al final ya pues uno... Acaba poniéndole nombres a todo. Acaba poniéndole el nombre después de pegarte tantas horas delante. Parece mostrar un perfil de una persona con barba, una nariz aguileña bastante rara, incluso se ve el pelo, los ojos. Una imagen también bastante sugerente. Esta misma imagen procesada, pues bueno, como podremos ver, el proceso no es exacto, como comentaba antes, es un proceso automático. La parte de la barbilla, el perfil de la barba, pues se ve de una forma diferente. Ahora voy a hacer una puntualización
y es que si podemos ver una especie de grano que aparece en la parte central superior, justo encima del ojo. Sí. Bueno, esto que nos está mostrando, en la imagen que veíamos antes esto no aparecía, sin embargo en esta imagen sí aparece. Eso nos muestra, primeramente, que no es un retoque fotográfico, porque si no, evidentemente hubiésemos quitado ese grano tan feo, y segundo, que ahí hay una interferencia. Es un punto perfecto, redondo, que posiblemente nosotros podríamos interpretar como una deficiencia del propio sistema de grabado de la cinta de vídeo. Es un puntito luminoso blanco que sale y que no tiene nada que ver con la imagen que nosotros estamos viendo. Por eso al procesarla sobresale de esa forma, ¿no? Se ve evidentemente que es algo que ahí no está, por la propia densidad, por la propia posición que tiene, por la textura. Es algo que no pertenece a esa fotografía, a esa imagen, a ese frame, a esa psicoimagen, pero que sin embargo está ahí. Bien, ahí tenemos la siguiente. Bueno, esta es también otro rostro, parece más bonachón, me atrevería a decir más gordito, menos macabro a lo mejor que esa primera imagen, y que también pues está en ese mismo conjunto en el que estábamos viendo. Popularmente conocido como la patata. Sí, bautizada por mi ¿Por hermano. la nariz, por casualidad? Sí. Porque la nariz la tiene bien acusada. Sí. Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, sí. Bueno, aquí lo que hemos hecho es lo mismo. En el proceso anterior, como hemos visto, pues se configuraba una imagen en 3 dimensiones. Lo que hacemos es decirle al ordenador que esa secuencia, ese área que no se ha visto sometido al proceso porque el ordenador lo ha excluido, pues simplemente lo que le decimos es que lo rellene de negro y que vuelva a colocar la imagen en su posición original. De esa forma matizamos más esa forma, ¿no? El mismo proceso como hemos visto en las anteriores. Mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿y para qué tanta historia de meterlo en el ordenador, decirle que pase tantos filtros? ¿Para qué si es tan evidente que es una cara? Pues precisamente por eso, porque muchas personas se lo plantean, incluso nosotros mismos, vamos a ver si efectivamente es una cara o no. Todo este tipo de procesos son para ver con qué estamos trabajando, para quitarnos dudas de en medio, y yo creo que es uno de los factores más importantes del campo de las psicoimágenes, ¿no? Muchas personas, y de las psicofonías también, muchas personas piensan que lo más interesante y lo más importante es simplemente obtenerlo. No, lo bonito está en poder analizarlo y poder concluir, llegar a conclusiones de qué es, qué deja de ser, qué origen tiene o qué origen deja de tener. Ahora estoy recordando aquella vez que en un programa comentabais la psicofonía que estuviste, no me acuerdo dónde, que en principio no se escuchaba nada, pero sí, invirtiéndola pues sí apareció un mensaje, ¿no? A lo mejor en una de estas psicoimágenes, pues aplicando una fórmula matemática en el proceso de la imagen, os aparece algo totalmente... Además vamos a ver ahora después algunas que, precisamente a colación de lo que tú comentabas, girándolas, invirtiéndolas, algo que evidentemente no vamos a hacer con la televisión, el ordenador sí es capaz de mostrar información. Veremos como en una posición puede aparecer un rostro femenino y en otra posición aparece un torso o un rostro masculino. Bien, pues vamos a seguir viendo esas psicoimágenes. Bueno, esta yo creo que es de las más evidentes que hay y es igual, estamos viendo lo que aparecía en ese momento en la televisión. Como comentábamos antes, es simplemente el fruto de una retroalimentación en la cual la cámara de vídeo está enfocando una pantalla y por bueno, efecto de este sistema pues aparece. Y en este fragmento, pues en primer plano vemos ahí una mujer que nosotros la hemos bautizado como la abuela, ¿no? Es decir, una señora mayor, y en la parte derecha aparece un cráneo, ¿no? Una pequeña calavera, me atrevería a decir. Bueno, esta es una de las más complicadas, esta es una de esas, como comentábamos antes, el ordenador pues nos muestra cosas que en principio no se ven. Esto sería una imagen vertical, originalmente estaría tumbada con la parte más clara hacia arriba, la parte más oscura hacia abajo, y en la cual parece que se puede observar a 2 personas, habría un hombre a la parte izquierda, una mujer en la parte derecha, estoy hablando de la zona más oscura del centro, en la cual parece que se están como diciendo algo, ¿no? Es una actitud casi sí, se les ve el cuerpo entero, no el rostro solo, se les ve la silueta del cuerpo, uno frente luego, al otro. Seguramente que más de un televidente se habrá dado cuenta que en la parte más clara aparece también un rostro femenino, en el cual se ven los 2 ojos, la nariz, la boca y parte del pelo, ¿no? En la zona efecto del ahorro energético. Esa sería la cara de la que estamos hablando, que aparece en la zona derecha, que parece un rostro femenino. Y la siguiente pues sería la imagen supuesta de esas 2 personas que parece que se están haciendo algún tipo de confidencia, ¿no? Hay una cosa muy curiosa y es que en algunos, nosotros por suerte, por desgracia no nos ha sucedido, pero algunos investigadores en el transcurso de sus exposiciones en público han llegado incluso a contactar con personas que reconocían estas imágenes y decían que pertenecían a la familia de suyos fallecidos hace mucho tiempo y que se ha podido incluso constatar y contrastar con las imágenes de estas personas en vida.
Parece ser incluso que el mismo investigador que comentabais anteriormente, una vez fallecido, apareció su rostro en una Schreiber, ¿no? Y Jürgenson. No sé si pertenece al grupo de Luxemburgo. Es que ese es el problema. Esa es una paranoia muy gorda de la transcomunicación actual, y es que las últimas noticias que están llegando es que este famoso grupo de Luxemburgo, que realmente existió, en el cual realmente parece ser que gente como Otto König, ingeniero encargado del mantenimiento de la televisión pública de Luxemburgo, estuvo muy involucrado, después degeneró como todo, ¿no? Se empezaron a obtener una serie de secuencias que eran alucinantes con movimiento, con sonido en color. Y eso dio, como la mayoría de las veces en estos casos, pie a toda una parafernalia mística en la cual pues había una especie de contactados que hablaban con estas entidades, que les daban imágenes de lo que era el otro mundo, incluso les enseñaban escenas de lo que llamaban el río de la vida, que es una especie de río por el que la gente pues, bueno, puede lavar sus pecados. Salían imágenes del edificio donde se supone que el grupo de técnicos se encargaban de transmitir hasta este otro plano ese tipo de imágenes. Se han comentado un montón de historias y de batallitas. Yo sinceramente hablo de lo que conozco, es esto, y de trabajos de gente muy seria. Muy bien, pues vamos a hacer otro pequeño corte de publicitario. Vamos a volver después de la publicidad con otras psicoimágenes, así es que pues no se vayan, que rápidamente estamos con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Ya en la última parte del programa seguimos hablando de las psicoimágenes y vamos a aprovechar para recordar el número de teléfono, que es el 967 30 70 33. Repito, 967 30 70 33 es el teléfono al cual ustedes se pueden dirigir para comentar, para preguntar a los invitados de esta noche, que son Gema y José Luis, y nos están hablando de las psicoimágenes. Vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que nos sigan mostrando esas psicoimágenes para seguir comentándolas. A ver, ahí está. Pues, es otra muestra más, ¿no?, dentro del rosario de psicoimágenes que hemos mostrado. Se podía ver un primer plano de esa imagen, de esa pantalla, que mostraba de forma aislada pues este rostro femenino, ¿no? Pero vosotros no habéis recortado esa imagen, ¿no? No, el proceso que se sigue es el que comentábamos anteriormente. El mismo. Hay veces que se puede forzar a la propia máquina a que analice con preferencia una parte de la superficie. Lo que pasa es que ya entraríamos en análisis más complejos. El propio sistema informático lo que hace es partir de un punto central que él intenta localizar buscando formas geométricas recurrentes. Lo complejo que tiene por la propia morfología de esa neblina que se obtiene cuando se desenfoca la cámara y sobre el sustrato del televisor tiene ese efecto de retroalimentación, pues se suelen obtener siempre figuras geométricas de orden caótico, ¿no? Muy parecidas a los fractales, aunque no es lo mismo. Entonces, encontrar una parte que no sea simétrica o que no sea esférica, ya al ordenador le da un indicio de que hay algo que se le está escapando y que no tiene nada que ver con el contexto. Y a partir de ese punto es cuando empieza a analizarlo. Digamos que habría que programar el ordenador el punto donde tiene que empezar a analizar y a partir de ahí programarlo para que lo analizase. No es que nosotros, digamos, aquí parece que se ve una cara y cojamos y lo recortemos para aislarlo sobre un fondo negro, sino que es el propio ordenador el que busca información coherente dentro de ese maraña de sombras y luces y el que saca esa información y la pone sobre fondo negro. Siempre hay una pregunta y que a mí me gusta mucho contestar. Mucha gente se plantea la duda y nos hace la pregunta:
¿Y esto no sería igual que cuando uno se pone a ver las nubes? No, y voy a explicar por qué. Nosotros hemos fotografiado nubes y le hemos aplicado el mismo proceso. Nunca hemos obtenido nada. Pero es más, mediante procesos informáticos hemos intentado simular estas imágenes de orden caótico que aparecen en la pantalla para ver si realmente, de forma aleatoria, al azar, nosotros podríamos obtener ya no un rostro, sino simplemente una circunferencia. Es imposible. Para que los televidentes se puedan hacer una idea, la probabilidad que existe de obtener una imagen de este tipo en la pantalla de un televisor es la misma que se tendría si cogiésemos una cartulina, en la que estamos acostumbrados a cortar para hacer manualidades, de color negro, y espolvoreásemos sobre ella un puñado de harina. Es prácticamente imposible. Estamos hablando de una posibilidad muy escasa realmente de que esto sucediese. Bien, pues vamos a mostrar otra de las psicoimágenes. Bueno, esta es una de mis favoritas. Esta, como vemos, está también en posición vertical y en ella pues se aparecen una serie de detalles que ahora después pues pasaremos a analizar, aunque se ve claramente que la primera es un rostro femenino que incluso parece que está en 3 dimensiones, con los ojos bastante salientes y que incluso parece que está contra luz. También, y es lo curioso, nosotros cuando el ordenador saltó la alarma, ¿no?, de que ha encontrado algo, vimos esa cara y pensamos, evidentemente, cuando se ponga a analizar, encontrar una cara. Había una imagen filtrada que formaba parte de esa cara, que es la que estamos viendo, y es lo que parece un torso humano. Una imagen que a mí personalmente me llama mucho la atención por esa carencia de rasgos que tiene en la cara. ¿No se puede apreciar incluso algo parecido a un bigote? O... Sí, es que incluso si te fijas puedes llegar a ver, esto ya es un poco echando la imaginación, que está vestido con una camiseta de tirantes, ¿no? Incluso la posición de los brazos, parece se puede que ver tiene sombra, la ¿no?, musculatura del brazo izquierdo, sí. sobre todo. Y la imagen más evidente, la que primeramente parecía que estaba ahí, era esta, ¿no?, una cara de un rostro femenino. Y se ve perfecto. O sea, Además, a mí es curiosa por eso, porque tiene volumen, está en 3 dimensiones y la luz afecta a ese volumen. Tendría una iluminación en la parte derecha y esa iluminación pues se transmite en esos rasgos de sombras que tiene toda la zona de la nariz, los pómulos. Bien, vamos a ver la siguiente de las psicoimágenes. Esta es una psicoimagen aislada que a mí personalmente siempre me ha hecho gracia, ¿no?, y es una cara de un señor que parece que está hablando, ¿no?, o que por lo menos tiene la boca abierta. Es un fragmento extraído de una porción muy pequeña de la pantalla. En algunas de estas imágenes se puede apreciar perfectamente la textura de los píxeles, ¿no?, de esos puntitos que generan la pantalla y que son los encargados de transmitir información. Esta es otra de las que salieron mediante un proceso, porque nosotros, una de las cosas que utilizamos bastante es el método ciego, ¿no? Evidentemente analizar 24 fotogramas por segundo es tedioso a nivel visual, pero a nivel informático, para que los espectadores se puedan hacer una idea, analizar un solo segundo mediante el ordenador, pues a una máquina medianamente potente pues le puede llevar varias horas. Lo que hacemos es hacerle digerir esas imágenes en las que intuimos que hay algo y también utilizar un método ciego, que es incluir algunas en las que no se ve nada. Y curiosamente esta imagen que veíamos, que parecía pues un bebé, ¿no?, un niño tumbado, apareció en una de esas imágenes en las que supuestamente no había. Mira, estamos viendo, vamos a ver la siguiente. De esta tampoco se puede decir mucho, es espeluznante, espectacular, es el primer plano de un hombre e incluso parece que sobre su hombro izquierdo, el derecho según miramos, hay otra figura que viste un traje oscuro, que tiene una especie como de camisa con cuello blanco y que está mirando, ¿no? El hombre del primer plano parece que lleva casco. Y tirantes. Bueno, esta es una imagen de las que comentaba Gemma anteriormente, que parece que tiene movimiento, ¿no? En primer lugar aparecía este rostro y bueno, en cuadros sucesivos aparece la misma imagen, pero ligeramente inclinada, ¿no? Hay un pequeño efecto de rotación que por supuesto es inapreciable cuando nosotros lo analizamos. Esa es la anterior, sí. Y esta sería esa misma imagen que hemos visto antes, un poquito más alejada y con el rostro mirando hacia el frente. Es un rostro inquietante, es un rostro de nariz aguileña, de cejas muy perfiladas, con una boca sonriente, casi macabra, ¿no? Es una de esas imágenes que le ponen unos pelos de punta cuando se las encuentra en la pantalla del televisor. Bueno, y esta es la nota anecdótica, ¿no? Es la única que hemos obtenido
bueno, y la única entre comillas, ahora vemos otra también bastante extraña, de lo que parece ser un felino, ¿no? Un animal. No es raro que aparezcan también rostros, incluso perfiles de cuerpos de seres antropomorfos animales. Y esta, bueno, la dejo a la imaginación del telespectador. Puede ser muchas cosas, incluso hay gente que se ha atrevido a decir que es la imagen del propio demonio, ¿no? Un ánfora no es. No. No. Y bueno, esto es también algo bastante extraño, ¿no? Existen investigadores que comparten imágenes con nosotros de lo que parecen ser extractos de obras pictóricas que realmente existen, ¿no? Yo, por suerte, mi padre es un gran artista, voy a echarle flores, y realmente hay un cuadro de Rembrandt que es muy parecido a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sería en primer plano una persona mayor con su barba, con su pelo cano, y detrás de él parece que hay una cara que hay gente que incluso se atreve a decir que parece un extraterrestre, ¿no? Porque eso es una pregunta que yo quería hacer. ¿Salen imágenes extraterrestres o por lo menos imágenes que no se puedan comparar a rostros humanos? O terrestres, por decirlo de alguna manera. Sale de todo. Yo, como dato anecdótico, comentaré que nuestro gran amigo, el señor Mañez, ha obtenido, él aboga por la hipótesis animista, de que todo es fruto de la mente. Yo lo que voy a decir es un dato que cada uno tenga en cuenta, ¿no? Él dice que ha obtenido psicoimágenes en las que aparecía Spiderman, el hombre araña. O sea, él es capaz, sus investigaciones le han llegado a pensar que realmente es la propia psique del investigador el que genera esas imágenes. Y él dice que mediante estudios contrastados, él ha sido capaz de conseguir que una persona que en un estado de extrema relajación sea capaz de pensar en algo y que eso se plasme en la pantalla. Sería algo parecido a lo de Ted Serious, pero a nivel de vídeo, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir más psicoimágenes. Ya no tenemos más psicoimágenes, hemos llegado al final. Es que hay muchísimas psicoimágenes, pero el problema que hay siempre es que a mí, imagino que Gemma comparte la imagen, ya nos parecen todas iguales, ¿no? Porque sí, no, pasa muchas veces igual que con las psicofonías, ¿no? Que a lo mejor se oye un pequeño lamento inmiscuido dentro del ruido de fondo que ha generado la propia grabadora y ya ni lo pasas por alto, porque dices, es que ya hasta que no encuentre algo más o menos evidente no pierdo el tiempo, entre comillas, analizándolo, ¿no? Porque son muchas horas de investigación de laboratorio, de análisis, ¿no? Entonces muchas veces ya pasas por alto lo que no es evidente. ¿Creéis que tiene algo que ver las psicoimágenes con las teleplastias convencionales? ¿Puede haber alguna relación? Esa es la pregunta del millón, porque si realmente pudiésemos demostrar algún día que existe una relación entre todos y cada uno de los fenómenos que engloban la casuística paranormal, hubiésemos dado un paso adelante, ¿no? Yo creo que sí, que realmente hay algo que está saliendo ahí, porque comparten procedimiento, como hemos visto con la teoría del máximo ahorro energético o efecto Belmez, también comparten mucho con la propia morfología. Las imágenes que hemos visto, mucha gente, incluso nosotros a mala idea, las hemos invertido y le hemos dicho, mira, hemos estado en casa de María, en Belmez, y fíjate lo que ha salido. Y mucha gente que son expertos, que han estado allá, han dicho, pues esta cara no la había visto yo, ¿no? Realmente se parecen muchísimo. Pero bueno, son dos procedimientos completamente diferentes. Y lo que a mí sí me gustaría hacer especial hincapié en este programa es que la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, que ha podido ver el fruto de nuestro trabajo, sepa que no solamente nos dedicamos a hacer fotografías de televisores y a recortar imágenes o almacenarlas. Detrás de esto hay un proceso que es muchísimo más elaborado. O sea, detrás de esto hay un análisis muy minucioso, incluso a nivel de física cuántica. Yo soy un gran aficionado a la física, Gemma es una gran aficionada también a toda la parafernalia técnica que estamos utilizando, y realmente las posibilidades que abre el análisis de esto yo creo que están más cerca de un método de comunicación que en un futuro nos puede ser muy afín a todos y que nos puede llegar a ser, incluso diría yo, del día a día, que en una parafernalia mística del más allá, espiritualista, ¿no? Realmente hay teorías, a mí me gustaría algún día poder debatirlas con personas que tengan el conocimiento y las ganas de conocer suficiente sobre la materia, y sobre todo con los que se autodenominan científicos ortodoxos, para que me expliquen a mí realmente qué es esto, ¿no? Porque yo personalmente, y hablo por mí, lo que estamos viendo ahora mismo es la más mínima parte de lo que podría llegar a ser la demostración de teorías físicas ortodoxas que ahora mismo se tienen como sacrosantas y casi demostradas de forma empírica, como pueden ser la teoría del puente de Einstein-Rosen, y que intentaríamos ya hablar en un nivel físico bastante fuerte, ¿no?
Esto es, a lo mejor, ese vínculo, ese nexo de unión que necesita ahora mismo lo que se denomina parapsicología con lo que se denomina ciencia ortodoxa, porque recordemos, la ciencia nos ha enseñado, la ciencia sabe que nosotros estamos compuestos de corpúsculos diminutos, como pueden ser los átomos, los electrones, todas las subpartículas atómicas, y que todas tienen un orden perfecto pero caótico. Todo lo que nos compone ese universo que nosotros conocemos, hemos de reconocer que no sabemos nada. Mientras el principio de incertidumbre de Heisenberg nos impida saber cuál es la aceleración y la posición exacta de una partícula dentro de un átomo, no sabemos nada. Estamos a la misma altura a la que está ahora mismo la parapsicología cuando analiza esto. ¿Cuál es la psicoimagen que más os ha impresionado, todas las que lleváis analizadas? A mí la que más me ha impresionado, y además está bien que lo diga porque es la última que hemos puesto y la gente la tendrá fresca en la cabeza, es la que aparece, esa especie de demonio con cuernos. Esa, la verdad, me impresiona bastante. Y también me gusta la primera que obtuviste tú, antes de compartir yo contigo la investigación, porque es muy clara. No la hemos podido traer porque está escaneada en diferente formato y en la televisión no se hubiera podido meter, pero claro, es clarísima. Es que es parte del propio proceso de investigación. Yo llevaba investigando pues casi un año, haciendo investigaciones, experiencias periódicas, analizando, y nunca se obtiene nada, hasta que un día muy concreto, utilizando el mismo equipo, variando muy poquitas cosas, apareció una que es muy clara, porque es en blanco y negro. No es como esta, que bueno, tiene tonos de grises, parece que está en una esquina. Era el rostro de lo que parecía una mujer en una posición que parecía recordar al sueño, ¿no? Y fue a raíz de ver esa imagen empezar a obtener de forma consecutiva todos los fragmentos que hemos visto y bastantes más, ¿no? Parece que fue la bandera de salida. Realmente, si hubo intencionalidad, lo pusieron muy claro. ¿Y en alguna ocasión se ha reconocido en alguna de estas psicoimágenes alguna persona ya fallecida? Que se haya podido comprobar estudiando pues la fotografía de la persona con la psicoimagen, porque claro, yo recuerdo hace ya bastante tiempo un programa que hicimos con Pedro Amorós donde hablamos de la transcomunicación. Tuvimos oportunidad de ver varias psicoimágenes y algunas eran muy evidentes, ¿no? Se ponían la fotografía, se ponía la psicoimagen al lado y prácticamente os parecía un calco. Yo creo que pertenecen al grupo que habéis estado comentando anteriormente, el grupo de Luxemburgo, pero de las que vosotros habéis podido estudiar, ¿tenéis conocimiento de...? Yo ahora mismo no tenemos ninguna que haya podido ser contrastada, salvo bueno, pues este retazo pictórico que parece que aparecía aquí. No hemos visto ninguna. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta lo que tú bien apuntabas. Si a ti te muestran una psicoimagen y se parece mucho a una fotografía, lo más evidente es decir, está procesada, es un trucaje y está ahí. O a lo mejor simplemente lo que sucede es que esa imagen que alguien tiene en la cabeza está dando vueltas por el aire y, como bien apuntaba la hipótesis animista, es capaz de plasmarla en el propio televisor. Porque no sabemos, tiene que quedar muy claro que ahora mismo no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sabemos cómo lo podemos obtener y cada día lo perfilamos más. Cada día es un granito más de arena que tenemos para llegar a esa gran montaña. Pero si realmente, como algunos investigadores apuntan, yo casi me decantaría más por esa opinión, lo que estamos haciendo es atrapar fragmentos del tiempo que puede ser pasado, puede ser presente o tal vez pueda ser futuro. Estaremos de alguna forma captando esas imágenes que están dando vueltas por ahí, ¿no? ¿Qué nos dice si a lo mejor lo que estamos diciendo ahora mismo aquí, igual que hay gente que lo estará grabando en su casa y se estará almacenando de forma analógica o digital en un sustrato magnético, esa misma energía se está quedando plasmada en las paredes que nosotros nos están circundando? Y a lo mejor el día de mañana, con una máquina muy específica, se le puede dar un botón y volver a revivir esta imagen. No sería nuestro espíritu, en cuanto a que no tendría conciencia, pero realmente sí seríamos nosotros. Tal vez sea eso lo que sucede con la psicoimagen. La psicoimagen la podríamos catalogar como un tipo de transcomunicación de laboratorio. Sí, claro. El hecho de tener que utilizar instrumentos que no están al alcance de cualquier persona. No, sí, desde luego en la transcomunicación instrumental, de ahí su nombre, en la cual se englobarían psicoimágenes y psicofonías, tienen como característica fundamental eso, que se precisa para poder manejarlas y para poder obtener resultados, instrumentos tecnológicos como puede ser una grabadora, en el caso de las psicofonías, o una cámara de vídeo, un televisor y un magnetoscopio en el caso de las psicoimágenes. De todas formas, hay una cosa que has dicho en la cual, bueno, pues hay que hacer hincapié de cara a las personas que nos estén viendo esta noche. No son elementos tecnológicos que no estén al alcance de todo el mundo, es decir, un televisor, una cámara de vídeo y un vídeo convencional
yo pienso que casi todo el mundo hoy en día lo tiene, y si no casi todo el mundo, muchísimas personas. La cuestión está en cómo ponerlo, eso sí puede ser un poco más complicado, pero el soporte en sí, el material es... Yo creo que todos los investigadores hemos empezado por lo mínimo, que es la televisión, el vídeo que desmontas cuando nadie está viendo la película y la cámara que te deja el vecino, ¿no? Claro. Es bastante sencillo para obtener las imágenes que estamos viendo ahora, lo que es en sí, esas imágenes que estaban sin retocar, se han obtenido con una cámara de vídeo convencional de VHS-C. El sistema es lo de menos, porque nunca vamos a grabar en la cámara de vídeo y un vídeo normal de casa, ¿no? Alguna persona se puede encontrar con alguna sorpresa a la hora de hacer una psicoimagen. Es que recuerdo un programa de televisión donde comentaban, no sé si será cierto o no, pues el hecho de que una persona una vez haciendo una psicoimagen se encontró con el rostro de un fallecido suyo que le daba un mensaje, ¿no? Y que el hombre quedó aterrorizado, incluso no sé si falleció a raíz del susto o poco más o menos, ¿no? Hasta tal punto puede llegar el hacer una psicoimagen, ¿no? Que encontremos algo tan desagradable. Desde luego, el que se arriesga a estas cosas pues se puede encontrar sorpresas, ¿no? Yo creo que hay que desligarse un poquito de los miedos que hay, ¿no? Y sobre todo hay que ser consecuentes con lo que se hace. Si una persona está intentando trabajar con psicoimágenes en transcomunicación, igual que se puede simplemente ir a que le lean el tarot, ¿no? A que interpreten su futuro o su pasado. Cuando una persona da este paso, pues tiene que ser consciente de que no se sabe con lo que se va a encontrar y tiene que tener la madurez suficiente como para poder asumirlo si realmente se da, y no interpretarlo como algo macabro o como algo anecdótico, a chanza, simplemente verlo como lo que es, como algo que está ahí y que se ha mostrado, pero no porque tenga una intencionalidad, ni porque quiera transmitir un mensaje, ni por ninguna historia, simplemente está ahí. Es como cuando, rebuscando entre los cajones de casa, pues uno se encuentra con la foto de su abuelo fallecido, que hace un montón de tiempo que no lo ha visto, ni es bueno ni es malo, simplemente está ahí. Ya, pero por ejemplo en el caso de las psicofonías, en el caso de la Ouija, como hemos estado hablando la semana pasada, pues parece ser que detrás hay algo inteligente, ¿no?, que se comunica con nosotros. En el caso de la psicoimagen, ¿creéis que la entidad que se manifiesta en el televisor es inteligente o es fruto de la casualidad? ¿Hay algo? Hombre, yo te puedo decir que si es cierto que sea lo que sea, parece mostrar algún tipo de intencionalidad, porque hay veces, como ha dicho José Luis antes, que bueno, pues estás tranquilamente, estás incluso desesperado a lo mejor porque no obtienes nada, porque no sé qué, estás pensando en dejar la investigación, en dedicarte a hacer ganchillo porque esto no llegas a nada, y de repente obtienes una y es clarísima y dices, madre mía, justo cuando estoy más desesperada parece que hay alguien que me empuja a continuar. Sí parece que hay una intencionalidad. De todas formas, seguimos diciendo lo mismo y hasta que no tengamos conclusiones no nos vamos a bajar del burro. De momento no se sabe lo que es, no se sabe con qué nos estamos enfrentando y por lo tanto no podemos decir si tiene inteligencia o no la tiene, o si tiene intencionalidad o no. Sí parece que hay veces que la puedes presuponer, porque parece que te la encuentras, pero no puedes decir a ciencia cierta que lo que estemos viendo pertenezca a entidades inteligentes, porque no lo sabemos. Además, quien diga que lo sabe, no es que esté mintiendo, es que quizá no lo haya pensado bien, o está ocultando datos que posee y que no quiere divulgar. Yo haría un símil, ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿qué se inventó, qué se descubrió primero? ¿Las bacterias o el microscopio? Realmente hace falta elaborar más el sistema de análisis, ¿no? Si nosotros fuésemos capaces de hacer una máquina que le damos a un botón y siempre funciona y siempre tenemos psicoimágenes, pues a lo mejor incluso le podríamos preguntar a ellas qué son, ¿no? Hay que intentar desligarse de lo que es toda esa parafernalia cuando nos pongamos a mirarlo, porque a lo mejor sí, realmente son inteligentes, pero tenemos que, si realmente lo son, facilitar esa comunicación, ¿no? Que no sea como hasta ahora, que parece que es una comunicación poco bilateral, no es una comunicación interactiva, parece que nosotros enchufamos y ellos actúan. Hay que intentar de alguna forma establecer un contacto, si realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer es establecer un contacto, ¿no? ¿Vosotros pensáis que en el campo de la transcomunicación instrumental todavía la técnica tiene mucho que descubrir? Es decir, llegará un día posiblemente que las psicoimágenes... Está en mantillas, este campo de conocimiento está en mantillas. Aparte de lo que ha dicho José Luis antes, ahora mismo con todo el boom informático que está viendo, los avances tecnológicos que hay en ese sentido y las aplicaciones prácticas que podría tener todo ese campo en el tema de las psicoimágenes, bueno, es increíble, lo que pasa que está en mantillas. Si realmente estamos hablando de captar información con un sistema que se puede ver fácilmente sin tener muchos conocimientos, que es imposible que esté ahí, es porque no sabemos cómo funciona. Pero yo creo que la parapsicología en general
está en mantillas. Posiblemente sea la ciencia más bonita, porque ahora mismo un químico, un físico, incluso un matemático, necesita para quedarse muchas horas, tener muchísimos conocimientos, tener muchísimo material para realmente llegar a descubrir algo. Y como estamos viendo esta noche, para empezar con esto tampoco hace falta tanto. Sin embargo, está ahí. Las últimas tecnologías ya nos hablan de imágenes en 3 dimensiones, en tiempo real, respecto a esto. Trabajar no solamente con pantallas de vídeo, como estamos viendo, sino trabajar en 3 dimensiones mediante barrido láser sobre una cortina de humo, ¿no? Varios láser cruzados pues son capaces de generar una imagen en 3 dimensiones. Esta imagen es grabada, es procesada y es vuelta a disparar de forma recurrente para tener un efecto de retroalimentación. E incluso, yo hace poco leí en un artículo que se ha publicado en la revista Nuevos Horizontes, de que gracias a la nanotecnología, que es la tecnología que funciona a nivel atómico, casi nuclear, el día de mañana pues a lo mejor es posible que unas partículas animadas puedan moverse y componer esas figuras de rostros y cuerpos humanos de forma ordenada, atendiendo a la información que puedan captar con sistemas derivados de la transcomunicación instrumental. Es ciencia ficción. Hoy en día es ciencia ficción, pero sí, todos los meses se van captando nuevos datos, se va acercando un poquito más. Y a nosotros nos parece extraño que, por ejemplo, en este año que nos encontramos, en el año 2000, donde ya se ha descubierto, se ha decodificado toda la información del genoma humano, pues a nadie se le había ocurrido investigar el tema de la parapsicología, por ejemplo, la transcomunicación instrumental. Nadie lo está investigando, o lo están investigando y no lo quieren dar a la luz, o lo están haciendo de manera secreta. A mí me da en la nariz, y esto también puede ser ciencia ficción. Nosotros pensamos que este tipo, y además por informaciones que se filtran de vez en cuando, ¿no? Nosotros pensamos que los grandes gobiernos y los grandes estados y los grandes centros universitarios a nivel científico de todo el mundo sí tienen departamentos en los cuales se investiga esto, porque es que las consecuencias que podría tener un descubrimiento al nivel del que estamos hablando son tan grandísimas y pueden tener unas derivaciones comerciales y económicas tan grandes que a mí me extrañaría que los grandes científicos que colaboran con el ejército, por ejemplo, o con los grandes estamentos de gobierno de todo el mundo, me extrañaría que no lo estuvieran haciendo para eso o para cualquier otra cosa. ¿Pero por qué lo ocultan? Porque, por ejemplo, en el caso del genoma, la clonación de embriones no lo ocultan y en cambio pues hay un conflicto con la moralidad, ¿no? Sí, pero es que ahora tú piensas también una cosa, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Nos están diciendo todo lo que están sacando como conclusión dentro de la investigación del genoma humano. ¿Para qué se está aplicando todo lo que se está investigando? Todas las conclusiones a las que se llegan, los descubrimientos que se hacen, ¿para sacar mejores tomates o para clonar seres humanos? Ahí está el problema. Yo me gustaría comentar una anécdota. Yo cuando estuve hablando con el padre Pellegrino Ernetti, que es este señor que se supone que hizo una máquina que permitía ver imágenes del pasado, que a mí es un testimonio que personalmente me llama la atención, porque es el testimonio de una persona vinculada con la Iglesia, ¿no? Que se supone que no puede mentir y que es una persona con una trayectoria intachable. Y yo, cuando estoy hablando con él, hablamos por el hueco de la puerta porque el hombre no quería hablar, ¿no? Curiosamente hablaba bastante bien el castellano. Y una de las pocas preguntas que me contestó fue la última que yo le hice, que fue preguntarle por qué no se había divulgado su trabajo, ¿no? Y él me puso un ejemplo muy sencillo y me dijo, ¿tú crees que suponiendo que con este tipo de experimentos se pueda ver el pasado, podría existir la injusticia que hay ahora? Si nosotros fuésemos capaces de hacer una máquina en la que pudiésemos ver fotográficamente el pasado de cualquier persona, los juicios serían completamente justos. Los gobiernos tendrían que ser justos. Cada uno de nosotros tendríamos que ser realmente justos porque no existiría la mentira. ¿Realmente la humanidad está preparada para eso? Sin duda alguna no. Podríamos suicidarnos, yo creo, psicológicamente, si todos nosotros supiésemos realmente lo que está pasando, ya no digo fuera de nuestra casa, ¿no? Sino incluso con nosotros mismos, ¿no? ¿Realmente estamos siendo justos? ¿Realmente los gobiernos no se enteran de lo que está pasando? Sería un juicio universal y un juicio que podríamos hacer todos. Y realmente eso es lo que da miedo. A mí este hombre cuando me lo decía tenía la expresión esa sincera de la persona que está aterrada con su propio descubrimiento, ¿no? Es decir, bueno, en principio la práctica, la teoría es muy bonita, pero la práctica estamos nosotros preparados para poder sentirlo. Bueno, pues voy a pedir... Un tema complicado. Pues ahora ya con la pregunta que os voy a hacer, o por lo menos con el esfuerzo que voy a pedir. Imaginaros que algún día se dé una explicación a todos estos fenómenos que estamos hablando. ¿Qué consecuencias creéis que traería consigo el dar una explicación
Pues mira, tú imagínate, Rafa, en cualquiera de las vertientes que haya, de las posibles explicaciones que se le da hoy por hoy a qué es eso, si cogemos la teoría que nos habla de que son imágenes que rescatamos del tiempo, como la que acaba de decir José Luis, la consecuencia sería esa. Por ejemplo, la justicia sería justa. Un asesino que hubiera matado a alguien no tendría escapatoria, se sabría que es él, etcétera, etcétera. Si cogemos la teoría que nos dice que este tipo de imágenes aparecen en nuestra pantalla por efecto de entidades espirituales que un día vivieron y que ahora están en otras dimensiones, eso tendría como consecuencia que todo el mundo sabría que después de la vida hay otra vida, que después de la muerte no hay la nada, sino que hay otro tipo de vivir, ¿no? Y eso tendría consecuencias muy fuertes, tanto positivas como negativas en el sentido de que la gente ya no tendría miedo a la muerte. Y eso, bueno, no es una consecuencia negativa, pero eso, el tener miedo a la muerte y a lo desconocido, es también una forma de que la gente no haga locuras, ¿me explico? De autoprotección. Si tú estás desesperado porque no te va bien la vida, dices, bueno, pues me suicido, como después voy a tener algo, eso no es así, es negativo. Si pensamos en la teoría que nos dice que este tipo de imágenes son enviadas por otras civilizaciones que viven en otros planetas, esto supondría, si demostráramos que esto es así, daríamos por hecho que efectivamente hay vida en otros planetas, hay vida inteligente, es más, en otros planetas, porque nos lanza información y bueno, eso tendría también sus consecuencias bastante fuertes, ¿no? Porque dar por hecho eso es impresionante. ¿Y qué más teorías hay? Esas 4, ¿no? Sea como fuere, la consecuencia sería a un nivel... La verdad siempre tiene un precio. Y la consecuencia sería espectacular. El propio hombre es el que se la niega. Yo, que soy un gran seguidor de la figura humana de Cristo, muchas veces pongo el símil, ¿no? A Cristo se le crucificó por mucho menos. Él simplemente predicó que había justicia. En el momento en que cualquier apoyo tecnológico, en este gran siglo loco de la tecnología que estamos a punto de abandonar, y Dios nos libre del que viene, la máquina que sea capaz de divulgar eso, a la máquina no la van a crucificar, crucificarán al que invente. Por eso yo creo que todavía falta mucho tiempo, no para poder alcanzar la teoría y la práctica, que yo creo que hay gente, universidades, centros muy fuertes que están trabajando en estos temas que no lo van a divulgar. Yo creo que lo que realmente hace falta tiempo es que nosotros estemos preparados para poder oírlo y para poder aceptarlo. De todas formas, la consecuencia más interesante desde nuestro punto de vista, y es por lo cual sí intentamos continuar con la investigación, es ver que detrás de todo este sistema puede haber lo que has comentado tú antes, una forma de comunicación diferente a la que hemos estado empleando hasta ahora. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, hablamos por teléfono y esa información tiene que ir a través de cable, o conectamos la radio, eso son ondas eléctricas, ¿no? que van por el aire y se cuelan por ahí con el decodificador que nosotros tenemos. Quizá con este sistema con lo que estemos jugando es con otro tipo de energía que es válida para una comunicación entre personas, ya no entre entidades y humanos, ¿no? Entre personas normales y corrientes, y eso podría abrir muchas puertas en las telecomunicaciones y en otro tipo de aplicaciones hoy por hoy, en la realidad, no en otras dimensiones. Pues con estos últimos apuntes que habéis dejado aquí sobre la mesa, y sobre todo pidiendo a los telespectadores, que seguro que esta noche alguno de ellos reflexionará sobre lo que habéis comentado, vamos a despedir esta noche el programa. Muchísimas gracias, Gemma y José Luis, por estar esta noche con nosotros y hablarnos en esta ocasión de las psicoimágenes, y a ustedes pues también muchísimas gracias por su atención. Esta noche reflexionen sobre lo que están diciendo, qué pasará el día que se descubra lo que hay detrás de la transcomunicación. Esa pregunta queda en el aire. Buenas noches.